Acetomix presenta especial del Día de la Revolución Mexicana, todo lo que hay que saber y la historia de esta importante fecha para los mexicanos. Conducción de Asol de XD y Loli Subi. ¡Comenzamos! Hola amigos de AZ Mix, ¿cómo están? Espero que están muy bien. Bueno, hoy les traemos un video especial sobre una fecha que es muy importante para los mexicanos, que es el 20 de noviembre de cada año. Y se han de preguntar ¿por qué? Bueno, porque celebramos cuando empezó la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910, con el grito de que comenzaba la guerra por parte del general Francisco y Madero. Y bueno, aquí tenemos una investigación que nos has hecho Loli Subi sobre este día. Pero bueno, primero vamos a meternos un poquito en historia. Recordemos que la Revolución Mexicana fue un conflicto provocado por el exceso de tiempo que llevaba Porfirio Díaz, presidente de México durante 30 años en el poder, después de que el general Porfirio Díaz haya destituido al presidente Sebastián Lerdo de Tejada en el año 1872. Y desde ese entonces haya mandado al país con una dictadura porfirista por parte de este general. Y bueno, ya después de eso, bueno, hasta que en 1910, pues obviamente los mexicanos ya no estábamos conformes con que se volviera a reelegir. Así que Francisco y Madero decidió armarse de valor junto con demás personajes como lo es Francisco y Villa, más conocido como Pancho Villa, y Emiliano Zapata, que bueno, ese es su nombre. Pero bueno, así que sin más que decir, vamos con la investigación más extensa que nos hizo Loli Subi. Loli Subi, ¿qué nos tiene sobre este día? Hola, radio escuchas de AZ Mix. Espero que les esté gustando el fondo musical que puso AZ Mix para hacer este libro o este video más agradable. ¿Cómo ven, radio escuchas de AZ Mix? Agradecemos, gracias, por supuesto, a Mariachi Mix, que nos tiene con la discografía de música regional mexicana por parte de la Fonoteca Z Mix. Ahora sí, continuamos. Bueno, radio escuchas de AZ Mix, en mis manos tengo un libro que se llama Viaje por la Historia de México, escrito por Luis González y González. Él lo escribió con el apoyo de Editorial Clio en las calles en la delegación Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, en el año del 2009. Bueno, en este libro vamos a tomar unas páginas relacionadas con la Revolución Mexicana. Empezamos, radio escuchas de Azetamix, ¿cómo ve? ¡Empezamos! Bueno, el primer título de este se llama La Revolución Maderista. La publicación de la sucesión presidencial en 1910 creó en el país un clima de expectación, mientras Porfirio Díaz preparaba su séptima reelección. Francisco I. Madero, hijo de un rico hacendado de Coahuila y de los ideales democráticos, se manifestó abiertamente en contra de la dictadura porfirista. Madero organizó el partido antirreelección e inició una campaña electoral por todo el país, hecho insólito en aquel entonces. Cuando las fuerzas políticas de Madero crecieron, Díaz lo encarceló en San Luis Potosí y se declaró ganador en las elecciones. En la cárcel, Madero redactó el Plan de San Luis, mediante el cual llamó a una rebelión armada para el 20 de noviembre de 1910. Ese día, numerosos grupos se levantaron en contra de Díaz. Abraham González, Pascual Orozco y Francisco Villa se levantaron en el norte del país y más tarde
Emiliano Zapata se unió a la revuelta en el sur. Díaz renunció a la presidencia y 6 meses después se iniciaba la revolución. Abandonó el país. En 1911, Madero entró triunfante en la Ciudad de México. Ese año fue nombrado presidente por abrumadora mayoría durante su breve gobierno. Madero se convirtió en la víctima del enfrentamiento entre intereses políticos opuestos. Sus enemigos lo atacaron ferozmente en la prensa, aprovechando la libertad de expresión garantizada por el propio presidente. Por otra parte, a los revolucionarios no les gustaba que Madero dejara el ejército federal en manos de los antiguos generales porfiristas. Por ello, se levantó en armas contra él Pascual Orozco y Emiliano Zapata, quien exigían la restitución de tierras a los pueblos mediante el Plan de Ayala, con el pretexto del caos político. Los porfiristas como Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, y Manuel Mondragón se levantaron en la Ciudad de México. Durante este conflicto, conocido como la Decena Trágica, Madero confió en Victoriano Huerta. Él mandó de las tropas leales al gobierno Huerta, con la intervención de Jerry Law Wilson, entonces embajador norteamericano, pactó con los sublevados y capturaron a Madero en Palacio Nacional. Oigamos más de la Revolución Constitucional, los asesinatos del presidente Madero y del vicepresidente Juárez los asesinatos del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez provocaron la reacción armada de los revolucionarios. Venustiano Carranza promulgó el Plan de Guadalupe en contra del dictador Victoriano Huerta para restablecer el orden constitucional. Organizó a los levantados y creó el Ejército Constitucionalista, conformado por 4 grandes divisiones: el Ejército del Noreste, comandado por Obregón; la División del Norte, encabezado por Villa; el Ejército del Noreste, al mando de Pablo González; y el Ejército Libertador del Sur, dirigido por Zapata. Juntos atacaron a Huerta, quien tuvo que enfrentar además la invasión de tropas americanas en el puerto de Veracruz y la oposición del Congreso, cuyas cámaras disolvió con lujo de violencia. Finalmente, Huerta renunció y salió al exilio en 1914. Sin embargo, la victoria del Ejército Constitucionalista no significó el final de la lucha armada. Muy pronto surgieron discordias entre los principales jefes revolucionarios. Zapata y Villa exigieron una solución inmediata a las demandas agrarias y populares, mientras Carranza y Obregón optaron por la creación de un gobierno estable y soberano que se basaba en el acatamiento de las leyes. Los jefes revolucionarios se reunieron en Aguascalientes para tratar de llegar a un acuerdo, pero esa reunión se hondaron aún más sus diferencias. En 1915 fue el año de las batallas del hambre, el caos político. Las tropas de ambos bandos saqueaban los campos, las ciudades. Los bandidos aprovecharon el desorden para robar y asesinar. Esta situación hizo necesario que se reunieran los diputados en Querétaro para crear la Constitución que se firmó en febrero de 1917. En ella se consagraron las garantías individuales, la soberanía sobre los recursos de la nación y los derechos de campesinos y obreros. ¿Cómo ven, radioescuchas de AZ Mix? Bueno, la verdad se me hace
bastante padre este tema sobre la Revolución Mexicana, y ahora estamos viendo pues las batallas que se hicieron entre los que quedaron de las luchas pues contra Madero. Así que vamos a continuar con la siguiente parte de esta historia. Loli Subi, por favor. Bueno, en este libro nos mencionan la época de los caudillos y empieza así. En 1919, Venustiano Carranza logró consolidar su poder. Estados Unidos había reconocido su gobierno y sus enemigos principales estaban vencidos. Zapata fue asesinado alevosamente. ¿En dónde fue este Azetamix? Fue en Chinameca, la famosa hacienda Chinameca, donde se dice que asesinaron al caudillo del sur, Emiliano Zapata. Y bueno, hablando de caudillos, nada más me gustaría intervenir un dato curioso. ¿Ustedes sabían que Pancho Villa o Francisco Villa fue el único mexicano que logró invadir durante 10 horas la Unión Americana? Sí, le vendieron un paquete de cartuchos, el cual no era de, pues decirlo, no le gustaba, como que fue una compra muy absurda. Y bueno, prendió fuego en varias ciudades del estado de Nuevo México en los Estados Unidos. Así que bueno, este es un pequeño dato curioso que estuve investigando. Loli Subi, por favor, continuemos. Bueno, estábamos que Zapata fue asesinado en donde ya nos explicó Azetamix, en Chinameca, y Villa, derrotado por Obregón, vio reducida su gloriosa división del norte a un puñado de fieles guerrerillos. Después de 9 años de guerra y más de 1 millón de muertes, la nación parecía encaminarse hacia la paz. Al terminar su mandato presidencial, Carranza quiso designar como sucesor a un civil, el ingeniero Ignacio Bonillas. Pero el general Obregón, que esperaba ser presidente, se rebeló en contra de Carranza y lanzó el plan de Aguas Prietas. El jefe del ejército constitucionalista trató de huir, pero fue muerto en Tlaxcalatongo, una pequeña aldea en la Sierra de Puebla. No hubo oposición en las elecciones en que Obregón se postuló a la presidencia. Antes un brillante militar, ahora un político perspicaz. Se dedicó a la pacificación y reconstitución del país. El reparto agrario se puso en marcha y se establecieron jornadas de trabajo y salarios mínimos para los obreros. Sin embargo, propuso el control de los recursos petroleros, que se encontraban entonces en manos de compañías extranjeras, para obtener el reconocimiento de los Estados Unidos. La lucha armada había creado una conciencia sobre la necesidad de la justicia social y la educación del pueblo mexicano. Obregón encargó esta última tarea a José Vasconcelos, un gran intelectual y educador, emprendió una campaña de alfabetización por todo el mundo. En las escuelas se promueve el orgullo de los valores nacionales y el conocimiento de las grandes obras de la cultura universal. Al acercarse el final del gobierno de Obregón, se presentó de nuevo el problema de la sucesión presidencial. El elegido fue Plutarco Elías Calles, pero su designación provocó el levantamiento de Adolfo Huerta y otros altos mandos del ejército. Esa inconformidad le costaría la vida a varios de los antiguos generales revolucionarios. Bueno, Radio Escuchas de Azetamix, quisiera dar un comentario. Cuando vengan a la Ciudad de México, existe cerca de... ¿Nos puede orientar Azetamix sobre la Biblioteca Vasconcelos? Bueno, principalmente en honor a este gran personaje de la historia de México, se construyó la Biblioteca José Vasconcelos, la cual, amigos de Azetamix, está a unos cuantos pasos de la salida del metro Buenavista, de la línea B del metro de la Ciudad de México, la cual tiene como terminales Buenavista,
y Ciudad Azteca es la línea B. Y para los que, bueno, como dije, nos visitan tal vez de fuera del Estado de México, pues les queda cerca, ya que es en Buenavista, está justamente también la terminal del tren suburbano. Hay para que les echen un ojo. Pero bueno, vamos a seguir con esto en AZ Mix, especial video de la Revolución Mexicana, todo lo que debes de saber. Bueno, a continuación seguimos con el capítulo La consolidación del poder revolucionario. Plutarco Elías Calles gobernó al país entre 1924 y 1928. Durante su gobierno comenzó a desarrollarse la infraestructura carretera y se construyeron los primeros distritos del riego en el país. Para evitar más brotes de violencia, Calles trató de controlar al ejército y a las organizaciones obreras y campesinas. Organizó la emisión de la moneda única con la creación en 1925 del Banco de México. Pugnó por la aplicación estricta de la Constitución, lo que provocó conflictos con las empresas petroleras y la Iglesia Católica. El cierre de escuelas privadas, seminarios y la persecución de sacerdotes provocó la lucha armada en el centro y occidente del país. Conocida como la Guerra Cristera, la revuelta de armada en el centro y occidente del país. Disculpen, Azetamix, me salté un renglón, voy a corregir. ¿Me permite? Sí. Bueno, dice, quedamos en que el cierre de las escuelas privadas y seminarios y la persecución de sacerdotes provocó la lucha armada en el centro y occidente del país, conocida como la Guerra Cristera. La revuelta de hondas raíces populares no pudo ser sofisticada, fue ser sofocada por Calles. Al cabo de 3 años, el gobierno pactó con la Iglesia. El problema de la sucesión presidencial volvió a manifestarse en 1928. Obregón quiso reelegir nuevamente como presidente, lo que causó la rebelión y posterior ejecución del general Francisco Serranos. Vencedor en las elecciones, Obregón fue asesinado mientras celebraba su triunfo en un banquete público. Después del atentado, Calles declaró al fin de la época de los claudistas y el principio de la época de las instituciones. Para evitar más conflictos electorales, creó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario, con las letras PNR, que aglutinó las fuerzas políticas más fuertes de la época, obreros, campesinos y militares, y nombró presidente provisional a Emilio Portes Gil, el presidente de los artistas e intelectuales revolucionarios. Se hizo evidente al postularse José Vasconcelos como candidato a la presidencia, vencido en unas elecciones dudosas por Pascual Ortiz Rubio, el candidato de Calles, y el partido Vasconcelos tuvo que salir del país. Debido a la renuncia de Ortiz Rubio, se designó presidente a Abelardo Rodríguez, mas el poder político se encontraba todavía en manos de Plutarco Elías Calles. Bueno, vamos a terminar con un breve resumen que dice aquí: al finalizar el periodo de Abelardo Rodríguez, Lázaro Cárdenas fue designado candidato a la presidencia de la República. Después él comenzó de su gobierno, Cárdenas mostró una gran decisión sobre una voluntad del cambio. Defendió los movimientos obreros y campesinos y con su apoyo hizo frente al general Calles, que mostraba una actitud hostil hacia la política independiente de Cárdenas. Logró neutralizar su poder, destruyó a sus seguidores en el gobierno y finalmente lo expulsó del país.
El régimen cardenista superó a todos los gobiernos anteriores en la aplicación de los postulados de la Revolución Mexicana, sobre todo el reparto agrario, que incluyó a más de 1 millón de campesinos. También la clase obrera se vio favorecida. Se crearon nuevas agrupaciones, sindicatos y se fueron la base popular que del partido oficial, antecesores del actual PRI, o sea, Partido Revolucionario Institucional. La política actual del cardenismo puso especial énfasis en los valores nacionales y el indigenismo y el socialismo. ¿Cómo ven? Es importante la información que les obsequié. Pues a mí se me hace un libro muy importante que como les comento, fue en el gobierno de que era México 2010, o sea, en el 2010, se lograron muchas cosas por parte de Conaculta. Bueno, les voy a platicar un poquito de Luis González González. Él nació en San José de Gracia el 11 de octubre de 1925. Pasó su infancia en esa pequeña población michoacana, rodeado de ancestrales venerables que el solo magisterio de su presencia y de sus recuerdos le transmitieron el amor por el pasado y la misión de grabar en una memoria. Don Luis, como era conocido en algunos lados, tuvo una sólida formación académica. Estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la Universidad Autónoma de México, en el Colegio Nacional y la Sorbona. Por sus amenas y sabias cátedras pasaron varias generaciones de historiadores. Fue miembro de la Academia Nacional de Historia en 1972 y el Colegio Nacional desde 1978. Fundó una institución de excelencia académica, el Colegio de Michoacán. Obtuvo el Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía en 1983. Poco antes de morir, el Senado de la República Mexicana le otorgó la medalla Belisario Domínguez, donde Luis formó con doña Armida de la Vara una familia ejemplar. Falleció el 13 de diciembre del 2003 en su pueblo natal. Le sobreviven 6 hijos y 6 nietos. ¿Algo más? Bueno, ahora yo les traigo unos pequeñitos datos curiosos sobre la Revolución Mexicana y bueno, ahí les va. Ustedes, y hablando de, terminando de oír un poco, bueno, familiar y con amor de familia en la historia de este gran autor, bueno, empezamos los datos curiosos. ¿Ustedes sabían que la revolución y el constant y que la Revolución Mexicana pudo es el autor de el nombre que se le da a muchas mujeres en la historia mexicana desde ese entonces? Sí, aunque ustedes no lo crean, gracias a la Revolución Mexicana y que ¿cómo se llamaba Loli Subi? Una enfermera de Durango que a los 13 años, en 1910, se enamoró, bueno, se subió a los trenes de la Revolución Mexicana para ir a cuidar a los enfermos y ahí se enamoró de un soldado llamado Antonio Gil, el cual le hizo un corrido llamada Las Adelita o el corrido de Adelita, y de ahí viene el famoso nombre de que muchas mujeres sean nombradas así. Otro dato curioso que tenemos aquí en AZMix es: ¿ustedes sabían que Francisco I. Madero se burlaban de él por su mediana estatura? Sí, aunque ustedes no lo crean, el presidente de la República Mexicana después del mandato porfirista medía apenas 1.60 metros. Impresionante, ¿no lo creen? Ahora vamos con datos más sorprendentes que seguro les va a sorprender por parte de Loli Subi. Bueno, vamos a tomar un poquito lo de las Adelitas, ¿le parece? Complementemos.
Las Adelitas es el secreto más guardado de la revolución. Matriarca, ¿sí? En el 8 de septiembre de 1910 se fue a Cruz Blanca para enfilarse a los 13 años. Sí, se reunió un grupo donde era Leonor Villas del Mando. El 7 de febrero de 1913 se subió al primer tren de enfermería en la ciudad de Chihuahua. Hay una famosa fotografía con Jerónimo Hernández donde se ven varias mujeres con rebozos y esta foto se tiene como las fotos de la Adelita. Aquí no nos dicen el título de la foto, pero me imagino que ha de tener ese nombre. Su gran amor que conoció fue Antonio Gil del Río Armenta, miembro de las fuerzas de Francisco Villa. Terminó su gran amor cuando él perdió la vida en la batalla de Gómez, Palacios, Durango. Les tuvo un hijo con él y su hijo murió por dar servicio en la Segunda Guerra Mundial. Ella, triste, siguió trabajando y el compositor Antonio Gil le hizo un corrido de La Adelita. En 1916 hubo un grupo de veteranos en donde Adela Velarde Pérez ganó un premio en 1913 y en 1962 fue nombrada miembro de la Legión de Honor Mexicana. Esta información que les acabo de leer a Zetamix la obtuve de Periódico Heraldo el 20 de noviembre del 2018. Bastante interesante. Ahora vamos a seguir con más datos curiosos. Bueno, otro dato curioso lo obtuve de una persona que se llama Daniel Barcernos en un correo que obtuve el 20 de noviembre del 2017, en donde nos dice que Francisco Villa se conocía también como aparte del caudillo del... ¿Me ayuda un poco? Del caudillo del norte. Ajá, como el caudillo del norte, y también se conoció también como el quinto jinete del Apocalipsis, pero aquí Daniel Barcenos nos comenta que fue conocido también como el Robin Hood a la mexicana, ya que formó una banda, Pancho Villa, que se llamaba en secreto, formó una banda, no dicen exactamente el nombre, pero se mantuvo en secreto y por eso y se dedicaba a tener algunos tipos de robos para ayudar a pequeñas comunidades. También respecto al secreto de las Adelitas, hay un secreto de las soldaderas, aparte que ayudaban a curar, a lavar, a cocinar. También se conoce que eran hacían brillantes espionajes y traficaban armas en Estados Unidos. Bueno, por último hay un mito que dicen que Zapata no murió en Morelos. Él se dio cuenta que Carranza le estaba poniendo una trampa y aquí en el correo que acabo yo de consultar dice así: Zapata no murió en Chinameca, en Morelos. Después de ser traicionado por Jesús Guallardo, en realidad huyó a Arabia después de haberse descubierto la trampa de Venustiano Carranza. Se dice que un familiar tomó su identidad. También otro dato curioso, pero eso lo obtuvimos de una novela que se llama Novela Realismo Mágico relacionada con la Revolución Mexicana, escrita por Sheila Ortiz el 20 de noviembre del 2017, nos comenta que Francisco y Madero, muchas personas le llaman Indalecio, otras le llaman Ignacio. En realidad él se llama Ignacio y Madero, no, perdón, Francisco, ayúdenme a Zetamix. Creo que la transmisión de datos está fallando, voy a verlos. Ya los reparé.
Ya, A era ver, la pantalla. Lo siento por las interrupciones, pero creo que como las fallas técnicas, creo que ya tendré que ir a pedir otra tableta para la investigación mix. ok, Pero bueno, vamos a continuamos acerca de... continuamos. Bueno, les comentaba que Francisco Indalecio Madero Francisco Ignacio, la correcta es Francisco Ignacio Madero, que en su fe de bautizo y en su acta de nacimiento aparece el nombre de Ignacio, debido a que sus papás le pusieron el nombre de Francisco por Francisco Asís y el nombre de Ignacio lo tomaron por Francisco Ignacio de Loyola, ya que sus papás eran sus fieles adeptos. Otro dato curioso acerca de Zapata, les comento que la señorita Sheila Ortiz nos comenta que Zapata no era pobre. Él era una persona con un pequeño propiedad modesta de tierras, tenía buenos caballos y gracias a una buena cosecha de sandía pudo comprarse una montadura de plata para lucir como un traje de charro. Le gustaba también la comida francesa y el buen whisky. Otra cosa importante de la revolución es que dicen que la silla maldita, así se le llamó un tiempo, a la silla donde se sentaban los presidentes. Esto es debido a un comentario que dicen, la verdadera revolución, y dice así, fue la suma de distintas rebeliones que tenían varios motivos a lo largo del territorio nacional. Lo peor no fue la derrota de Díaz o de Huerta, sino que los supuestos héroes revolucionarios luchaban por esta silla maldita, o sea, donde se sentaba el poder principal. Carranza mandó matar a Zapata, a Obregón y a Calles. Eso se comenta. También se comenta que Carranza y que posiblemente tuvo conflictos con Carranza y Villa. Calles se encargó de Obregón y Cárdenas expulsó a Calles. Bueno, esto es una verdadera revoltura. Parece que nadie se comprenda. Y bueno, un dato curioso sobre justamente esto. ¿Saben ustedes que en el monumento a la Revolución que se encuentra en Avenida Revolución, en el centro de la Ciudad de México, bueno, ahí se encuentran bien juntitos como si